Pues saludando, pero el tiempo apremia hoy. Es una bendición poder estar en comunión. Dice Hechos capítulo 13, versículo 54. Hoy vamos a leer hasta el versículo 52, toda esa porción. Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero venidos los judíos, la muchedumbre pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Me gustaría que oremos. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa noche que tú has preparado. Señor, te pido que prepares mi corazón y mi mente para poder hablar para tu iglesia, Señor, sabiendo que no hay capacidad alguna en mí, Señor, y aún ante todo eso, Señor, más allá de mis debilidades, sabemos que tú, Señor, nos provees y nos ayudas, Señor, tú nos guías en nuestras debilidades. Por eso, Señor, descanso en ti y confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. En el contexto de lo que estamos leyendo, un poco ahí para que retomemos la idea, Pablo y Bernabé se encuentran en Antioquía de Pisidia y ya se han presentado en la sinagoga local. Allí Pablo ha dado, después de haber recibido el permiso para hablar unas palabras, Pablo hizo un breve repaso de la historia de Israel con el fin de anunciar a Jesús como el Salvador de la nación judía. La semana pasada vimos cómo este mensaje en principio parece haber sido bien recibido, de manera que parte de la audiencia le solicitaba que vuelvan el próximo día de reposo para seguir escuchando el mensaje del Evangelio. Pero al llegar a nuestros textos, vemos que otra parte de la audiencia, para ser más exacto, los líderes judíos, al ver el impacto y el alcance del mensaje de Pablo, se llenaron de celos. También debemos tener en cuenta el contexto o los textos paralelos. Pablo y Bernabé están en medio de su primer viaje misionero. Durante todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 nos va a hablar de esto, solamente del primer viaje. Lucas nos narra todo esto en detalles para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Y pensaba, ¿no?, que los viajes misioneros que ellos tenían no son como los misioneros de hoy en día.
hay mucha diferencia, ¿no? Ellos iban como misioneros a predicar el Evangelio y era la primera vez que salían. Y es muy distinto el contexto a lo que hoy conocemos de misionero. En la actualidad, y aunque son pocas las iglesias que ponen en práctica el enviar misioneros para predicar el Evangelio, esta práctica se encuentra un poco alejada de lo que vemos aquí en el libro de los Hechos. Por ejemplo, por lo general, un misionero hoy tiene la voluntad de ir a un lugar que eligió. O sea, el lugar donde va el misionero es porque él ya lo estuvo viendo, estuvo meditando, estuvo hablando con su iglesia y va a ese lugar. Perdón. Esta práctica se encuentra, bueno, ya lo leí eso. Y ahí, al llegar lo espera una iglesia que ya está formada, que ya está, mayormente van a una iglesia, van a un lugar donde hay otro conjunto de hermanos que lo pueden recibir. También son recibidos en casa de algún miembro de la iglesia o para ir un poquito más allá, un poquito más lejos. A veces les donan casas para que ellos puedan vivir y ejercer su servicio al Señor. Muchos de ellos son misioneros asalariados. Muchos de ellos van y ya van con el propósito de servir como misioneros y cobran un sueldo. Así que no tienen que preocuparse mucho por las necesidades. Estamos hablando de la actualidad, no de lo que podemos ver en muchas iglesias como práctica misionera. Muchos de ellos llegan a lugares donde están rodeados y cuidados y del confort que otros hermanos le brindan. Nadie los persigue, nadie los cuestiona. Pero ahora, como veremos en nuestros textos, esto no era la misma situación en la que estaban Pablo y Bernabé. Es más, en cada lugar donde ellos iban pasando, siempre se levantaban personas que se oponían. ¿Recuerdan? Allí, comenzando el capítulo 13, se levantó el mago en contra de ellos y ahora se empieza a levantar un grupo de judíos celosos por lo que estaba pasando. Me gustaría hacer una reflexión sobre esto y quiero que podamos entender. Nosotros somos privilegiados de vivir en una ciudad donde el Evangelio es libre de ser predicado. No necesitamos de personas que vengan a predicarnos de otros países, que anden escondiéndose por cuevas, por lugares, escapando por los techos para predicar el Evangelio. Hemos recibido el Evangelio y es una gran noticia, una buena noticia. La mejor noticia que cada uno de nosotros podemos recibir es el Evangelio. Y espero que los textos de hoy nos ayuden a comprender esta verdad y a poder ser más comprometidos con el anuncio del Evangelio. Nosotros tenemos libertad. El Señor nos brindó un ambiente donde nosotros podemos anunciar el Evangelio. Y si no lo hacemos, y si no lo anunciamos, estamos siendo peor que muchos judíos del primer siglo. Porque tal vez nuestro texto hoy hable del pueblo de Israel de una manera negativa, pero ellos no podían comprender las Escrituras acerca de lo que hablaba el Señor Jesús. Pero nosotros, 2000 años después, viendo a nuestro Señor Jesús morir en la cruz, viendo el impacto del Evangelio en el mundo, debemos comprender mucho mejor, teniendo cursos de teología, enseñanzas, teniendo profesores tan cerca que nos enseñan. Dice el capítulo 13, versículo 44 al 47. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos
y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os anunciase, que se hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo había advertido al pueblo judío ya en el capítulo 13, versículo 40 y 41, diciendo: mira pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Esto fue la semana anterior al momento donde estamos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo ya les advierte de que si ellos no prestan oído, iban a cumplir esa profecía. Iban a estar justo en el momento que él le está anunciando que el Salmo decía que iban a estar, desechando la palabra de Dios. Esto Lucas tal vez lo utiliza como un indicador de aquellas palabras de Pablo en los textos anteriores. Tal vez no fue bien recibida por el pueblo judío, aquellas palabras. En el verso 44 vemos que ahí la ciudad se reúne para escuchar. Fue tal el impacto del mensaje de Pablo, el mensaje ese que él hace anunciando desde Abraham hasta David y saliendo de David, anunciando que Jesús iba a ser el Mesías, que el pueblo estaba tan interesado que quería seguir oyendo la palabra del Señor, quería seguir conociendo acerca de ese Dios, quería seguir escuchando acerca del mensaje de salvación. Los gentiles estaban deseosos de escuchar las enseñanzas de Pablo. Y es que este mensaje era distinto al de muchos maestros que enseñaban en esa época. Esos maestros ponían carga tras carga, tras carga, tras carga, tras carga, tras carga, leyes tras leyes, tras leyes. Y no había manera de cumplir con todas esas leyes. Y debían hacer sacrificios tras sacrificio para poder alcanzar el favor de Dios. Pero el mensaje que Pablo le trae es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje de esperanza para ese pueblo gentil. Y es que por medio de Jesucristo ellos podían hallar el perdón de sus pecados. En el verso 45 vemos el celo de este grupo de judíos. ¿Y quién más que Pablo para entender ese celo que los judíos sentían? Pablo podía entender claramente lo que ellos sentían porque Pablo era un maestro de la ley. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Él podía ponerse en el lugar de ellos y entender lo que ellos estaban sintiendo, lo que ellos estaban pensando, cómo ellos estaban razonando. Y obviamente en el judío había ese rechazo a que un gentil pueda alcanzar la salvación de Dios. Ese era el pensamiento del judío. Dios no vino a salvar al gentil, vino a salvar al judío. En los versículos 46a nos hace un recordatorio Pablo nos recuerda de quiénes son los destinatarios del Evangelio. Él les dice: a vosotros os era prioridad anunciarle el mensaje de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Ustedes son los primeros a los quienes nosotros le debemos anunciar las buenas nuevas de salvación, porque son del pueblo judío.
Ustedes son merecedores de este evangelio. Pero inmediatamente en el versículo 46, en la segunda parte, vemos ese rechazo. Y fíjense lo que dice. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos ¿de qué? De la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Me llama la atención la frase vida eterna, porque esta frase se repite 2 veces en el texto que compartimos. Una para hablar hacia los judíos, que ellos estaban rechazando la vida eterna, y otra es para hablar acerca de la salvación de los gentiles que estaban ordenados para vida eterna. Todo nuestro texto pasa por esta frase. Aquellos que rechazaban la salvación, que estaban rechazando al Mesías, el mensaje del Evangelio acerca de que Jesús era el único que podía quitar el pecado, y aquellos que habían creído y con gozo habían recibido el Evangelio y estaban deseosos de querer conocer más acerca de nuestro Salvador. En el verso 47 vemos un respaldo acerca de que el mensaje que Pablo y Bernabé estaban llevando estaba respaldado por la misma palabra de Dios. Ellos no estaban hablando cosas que se le ocurría acerca del Mesías. Ellos no estaban poniendo sus propias palabras para fabricar un Mesías salvador, sino que las Escrituras apoyaban lo que ellos decían, lo que ellos estaban anunciando. Porque así nos ha mandado al Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Por cuestiones de tiempo, esta frase se refiere a 2 salmos. No los voy a leer por una cuestión de tiempo, aún me queda mucho texto. Versos 48 y 49. Dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles habían recibido un mensaje, como le dije al principio, distinto al que ellos podían haber oído acerca de otro maestro, de cualquier otro maestro. Y este mensaje traía esperanza, este mensaje traía gozo a sus vidas, porque era un mensaje que traía salvación, que los quitaba de su condición pecaminosa. Y me hace acordar a la parábola del publicano, y el judío y el publicano allí orando, ¿no? Los judíos diciendo, rechazando el Evangelio como que ellos no necesitaban ser salvos, pero los gentiles abrazando el Evangelio como diciendo, ay de mí, pecador, ay de mí, pecador. Señor, ten misericordia de mí. Así los gentiles recibieron el Evangelio. Así ellos estaban recibiendo las buenas noticias de salvación por medio de Pablo. Y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. La Biblia no nos dice que todos los que estaban ahí creyeron y todos serán salvos, sino que dice que Dios específicamente se encargó de que creyeran aquellos que estaban ordenados para salvación. Vemos a nuestro Dios, Él tomando a personas que estaban a punto de perderse y trayéndolas a vida eterna. No de manera aleatoria, no de una manera que a Dios se le escape de las manos, no es que los hijos se le estaban perdiendo y Él estaba tratando de salvar al que se pueda, no. Él ya tenía decidido Dios a quién iba a salvar. El Evangelio trae 2 respuestas. O lo rechazas o lo aceptas.
Así como los judíos se juzgaban ellos mismos al no considerarse dignos de la vida eterna, aquellos que creyeron eran porque estaban ordenados para vida eterna. También vemos que la palabra de Dios era difundida y el evangelio avanzaba. Esto es una verdadera evidencia de que el evangelio estaba revolucionando esa ciudad, una ciudad pagana, que ni siquiera tenían a Dios como el Dios principal. Eran adoradores de otros dioses. Pero este mensaje fue tan importante que toda la ciudad se volvió al Señor. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver en el verso 50 la oposición de estos judíos, ¿no? Cómo su rechazo al Evangelio los llevó a levantar persecución contra Pablo y Bernabé. Ellos utilizaron a personas, instigaron, dice. Esto significa que hablaron personalmente, los convencieron de que levantaran persecución contra Pablo y Bernabé. Ellos estaban perdidos. Pero si estaban perdidos por haber rechazado el Evangelio, ahora estaban cargando condenación sobre ellos. Porque dice que los expulsaron de sus límites. Y me gustaría que recordemos lo que el Señor mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar de 2 en 2. Que si en alguna casa no los recibieran, ¿qué hicieran ellos? Sacudieran el polvo de sus pies y se fueran. ¿Saben qué? Hubo muchas personas que han rechazado el Evangelio en su primera vez, cuando se le predicó. Pero más tarde, Dios, el Dios de misericordia, se ha complacido en traerlos. Pero cuando esto pasaba, Dios ya estaba estableciendo un juicio sobre esas personas. Ellos no iban a poder creer nunca más en el Evangelio, porque habían rechazado al Salvador de sus vidas. El juicio de Dios por medio de Pablo y Bernabé fue determinante. Y no fue contra toda la ciudad, sino que dice contra ellos, personalmente, contra ellos que rechazaron al Hijo, que rechazaron su Evangelio. Y hay algo que se repite tanto en el comienzo de nuestros versículos, ahí con los gentiles, como en el final, que los hermanos estaban llenos de gozos. Eso es lo que trae el Evangelio a nuestra vida. Eso es lo que trae el Evangelio cuando llegamos a salvación, ¿no? ¿Nosotros tenemos gozo? Seguramente que sí. Pero el gozo no es algo que yo solo puedo disfrutar. El gozo es algo que yo quiero compartir. Es algo que yo quiero dar a otras personas, que quiero que otras personas conozcan. El gozo es el Evangelio, el gozo del cristiano. Vivir el Evangelio cada día, disfrutar el Evangelio cada día. El gozo es compartir con otras personas el Evangelio. Eso es para el cristiano el gozo. Es padecer por causa del Evangelio. Es amar por causa del Evangelio. Es soportar por causa del Evangelio. Nosotros debemos pensar en lo que Cristo padeció. Pero Cristo padeció con el gozo puesto delante de Él. Él no se estaba considerando a sí mismo. Él te estaba considerándote a ti, a mí. Porque cuando Él estaba padeciendo, tú y yo estábamos siendo comprados
para la vida eterna. Por eso en esta noche, mi hermano y mi hermana, si tú no te estás gozando en el Señor, si te has dado cuenta que tu gozo se ha apagado, que hace tiempo que ya no te encuentras enamorado del Señor como aquella primera vez, que no te encuentras gozoso, que no sabes cómo compartir el Evangelio con otras personas. El Señor es un Señor de misericordia. Él una y otra vez nos acerca al Evangelio para que nosotros nos podamos arrepentir y volvernos a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú te vuelvas al Señor, para que te reconcilies con Él, para que el Señor te abrace y te lleve con Él a la vida eterna. No deseches el sacrificio del Hijo. No te condenes a ti mismo. Dios le bendiga, hermano. Oremos. Padre amado, te doy gracias. Gracias porque en esta noche, Señor, tú me has permitido traer tu palabra.